Hola a todos, un gusto. Mi nombre es María Camila y bienvenidos a este espacio donde hablaremos de dinero, inversiones y finanzas para la vida real. Hoy estoy con un invitado muy especial. Él es Julián García. Julián es coordinador de gestión y control estratégico de la cooperativa Prosperando. Además, Julián es profesional en administración, gerencia financiera, con amplia experiencia en fortalecimiento empresarial, inversión y gestión financiera. Hola María Camila, muchas gracias por esa bienvenida, por ese saludo y pues muy complacido de estar en esta que es nuestra casa, la casa de toda la comunidad Prosperando. Bueno, Julio, hoy estamos aquí para hablar de temas que nos interesan a todos. Y bueno, yo quiero saber si tú eres más del team que gasta, que dice que vive del famoso me lo merezco, vida solo hay una, para eso trabajo, o eres más del team hay que invertir para el futuro. Camila, yo creo que es muy importante entender que siempre nos lo merecemos, porque al final todos trabajamos por propósito, pero también siempre hay que entender cuándo se genera el gasto. Entonces yo diría que soy del team que se acomoda en la mitad. Creo que me lo merezco, pero creo que los gastos que genero siempre deben de ser muy conscientes y planeados sobre todo. Ok, desde ahí abarca todo porque siempre decimos, bueno, para eso trabajo, me va a dar un gustico, pero desde la conciencia, gastando conscientemente. Tal cual. Aquí va otra pregunta más relacionada como a la población juvenil. ¿Por qué crees que hoy en día es tan importante que los jóvenes empiecen a ahorrar desde temprano? Es importante y no solo para los jóvenes, que todos ahorremos, porque siempre hay una expectativa hacia futuro y siempre tenemos que planear y tener esa relación con el futuro y planear también nuestras finanzas. Entonces, cuando yo digo que soy del team que está en el intermedio, yo creo que me lo merezco, pero también considero que todos nuestros jóvenes deben de aprender un pilar fundamental a la hora de hacer su ejercicio financiero y es la racionalidad con el dinero. Y la racionalidad con el dinero es entender que hoy todos queremos cumplir metas, hoy todos estamos pensando en ir al mundial, en querer ir al mundial, pero yo no puedo salir hoy al mundial si no tengo los 100 millones de pesos que me cuesta ir a México y a Estados Unidos a ver 3 partidos. ¿Qué pasa y por qué es importante el ahorro? Si yo planeo y digo, venga, me lo merezco, pero este no es el momento del mundial, este no es mi mundial, pero el mundial del 2030 sí. Entonces empiezo a generar mi plan de ahorro programado para llegar al mundial del 2030. Me lo sigo mereciendo, pero lo hago con planeación y con inteligencia financiera. Total, Julián, tú hablabas mucho del futuro, de la inversión y precisamente muchas personas con el dinero dejan sus finanzas en el colchón o simplemente lo dejan quieto o lo vuelven plata de bolsillo, como decimos coloquialmente. Entonces, ¿cómo puede hacer alguien para empezar a ahorrar su dinero o que ese dinero trabaje a su favor? Hay algo muy importante que es la disciplina financiera, pero para tener disciplina financiera y como para todo en la vida hay que tener un orden. Entonces, el ahorro es importante, pero yo necesito saber cuánto puedo ahorrar. ¿Cómo sé cuánto puedo ahorrar? Es importante tener dos criterios fundamentales muy bien estructurados en nuestra mente y muy bien conocidos. ¿Cuáles son nuestros ingresos? Cuando somos empleados, es muy fácil saber cuáles son nuestros ingresos porque es nuestro salario. Cuando somos independientes, microempresarios como muchos de nuestra comunidad, de pronto es más difícil entender cuánto es nuestro ingreso porque hay unas variables que no dependen exclusivamente de nosotros. La otra variable importante que hay que tener en cuenta es la de los egresos, los gastos. Entonces, cuando yo, y voy a poner mi ejemplo, como empleado conozco cuáles son mis ingresos y sé cuáles son mis gastos, puedo acomodar mi presupuesto mensual para saber cuánto puedo ahorrar. Ojo, muchas veces cuando hacemos este ejercicio del presupuesto, María Camila, entendemos que tenemos más gastos que ingresos. Y esto, pues digamos que es una primera alarma, pero tampoco es para rasgarnos las vestiduras jóvenes y toda la comunidad que nos escucha en este momento, sino que entender eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a tener organización en nuestras finanzas. Si nosotros entendemos en una primera medida que gastamos más de lo que generamos en ingresos, pues claramente no tenemos capacidad de ahorro y tenemos que empezar a priorizar nuestros gastos de modo tal de entender cuáles gastos son necesarios que son para vivir, como el arriendo, la alimentación, cuáles son opcionales que los puedo asumir o no. El gimnasio, puedo ir pagando el gimnasio o de pronto no pago el gimnasio y me voy a trotar al parque. ¿Y cuáles son definitivamente innecesarios? Tener 4 o 5 plataformas de streaming cuando
no las voy a ver todas. Y de esa manera empiezo a organizar mi flujo de dinero, mis recursos, de modo tal de que me quede siempre algo para recreación, para vivir ese yo me lo merezco, pero también algo para el ahorro y es pensar en estructurar el futuro. Hablamos mucho del ahorro programado, de que planeemos nuestras finanzas para poder lograr esos planes que tanto queremos, pero también existe otro producto que digamos es válido que hablemos un poquito más del tema y es el CDAT, porque nos genera rentabilidad y muchas personas no saben cómo funciona, cómo lo puedo invertir y más si de pronto no ahorro, no sé qué cantidad dejar para el ahorro, ahora cómo sé qué cantidad dejar para la inversión, para el CDAT y de pronto se piensa que es algo riesgoso, pero resulta que entidades como Prosperando te ofrecen esa tranquilidad y esa seguridad para poder ahorrar en un CDAT. Esa es una muy buena pregunta, María Camila, y hay muchos mitos acerca de lo que es el CDAT, el CDT, y muchas veces genera confusión. Yo quiero empezar por decir qué es un CDAT. Un CDAT es un certificado de depósito a término y es ahorrar nuestro dinero, nuestro recurso a un plazo específico. Y es un instrumento financiero maravilloso porque nos permite tener rentabilidad sobre el recurso ahorrado. De hecho, en el sector financiero, en el sector cooperativo, es el instrumento financiero de más alta rentabilidad. Y siempre es importante tener en cuenta cuando ahorramos algo. Tú lo decías, podemos meter el dinero debajo del colchón, pero ¿qué pasa con el dinero? 10.000 pesos de hoy, 2026, nos alcanza para comprar una gaseosa y un paquete de papas. 10.000 pesos del 2024 nos alcanzaba para comprar una gaseosa, un paquete de papas y un chocorramo. 10.000 pesos en el 2027 tal vez nos alcance o para la gaseosa o para las papas. El dinero va perdiendo valor en el tiempo. Nominalmente siguen siendo los 10.000 pesos, pero cada vez me alcanza para comprar menos cosas. El CDAT permite que esto no pase porque tiene una tasa de rentabilidad que usualmente y en Prosperando siempre está muy por encima de lo que es el IPC o la inflación. Este instrumento financiero es maravilloso y lo quiero concatenar con algo que hablábamos hace un momento. Si yo quiero ir al Mundial del 2030, de pronto no tengo todo el recurso para abrir mi CDAT, pero puedo empezar con un plan de ahorro programado, que es un instrumento que me genera rentabilidad ahorrando una cuota mensual mes a mes, por 6 meses, por un año. Completo ese plan de ahorro programado que lo hice paso a paso. Tengo un recurso importante ahorrado y con ese recurso abro un CDAT que me va a dar más rentabilidad. Si hago ese ejercicio en 4 años, seguramente puedo planear mi viaje al mundial de manera que no me tenga que endeudar. Ya es cuestión de decidir cuál me conviene más, pero ambas opciones seguras. Ahora toquemos un fenómeno importante que son las redes sociales. Estas redes sociales que influyen tanto hoy en día influye a nivel de tendencia, de moda, de entretenimiento. También entendamos cómo influyen estas plataformas en sentido del gasto, el ahorro y en la toma de decisiones financieras. Entonces, ¿tú crees que eso esté afectando a la estabilidad financiera de muchas personas jóvenes? Puede afectar porque claramente hoy vivimos inmersos en las redes sociales y siempre nos están bombardeando con información en todo momento, de política, de tendencias, de consumo, de deportes, etcétera, etcétera. Pero también todos decidimos qué ver en las redes sociales. Cuando yo como consumidor financiero, pues me acerco y sigo páginas como la de Prosperando que toman estos espacios para llevar algo de educación financiera, seguramente lo que estoy consumiendo en redes sociales me va a orientar a que mi esquema mental diga, hey, no, tengo que ser cuidadoso con mis recursos, debo ahorrar, qué es esto de la inflación, qué es esto del CDT. Pero si mi consumo en redes sociales se orienta, pues seguramente hacia otro tipo de contenidos van a estimular el gasto. Lo más importante, más allá de lo que consumamos en las redes sociales, es tener esa disciplina de entender, puedo entrar a mis redes y me puedo antojar de 10.000 cosas, pero siempre que voy a generar el gasto, pensar, hey, tengo el disponible para gastar, esto no va a afectar uno de los gastos necesarios, no va a ir en contravía del pago del arriendo, del pago de la cuota del crédito, del pago de la tarjeta de crédito, de, no sé, del pago del mercado. O definitivamente me puedo dar ese gusto porque está dentro del disponible. Y para tener eso pues estructurado, claramente es necesario conocer mis ingresos y mis egresos, tener ese famoso presupuesto pues del que todos los que hablamos de finanzas hablamos siempre, que es saber cuánto gasto, cuánto recibo, con cuánto puedo operar, cuál es mi disponible, si hay déficit y de esa manera
el consejo al final, para no extenderme tanto, es no ser tan emocional a la hora de utilizar nuestro dinero, sino ser más racional, siempre ser racional. Ya hemos tocado temas como el ahorro, la inversión, el gasto, pero también hablemos de algo importante que es la realidad de muchas personas, las deudas, por la que muchos a veces trabajamos y pagamos esa cuota y es que a veces para poder conseguir eso que tanto queremos, viajar, estudiar, emprender, construir el patrimonio, lo realizamos a través del crédito. Entonces, precisamente aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo saber cuándo una deuda realmente es buena y te ayuda a crecer o cuándo empieza a convertirse en un problema financiero? Camila, pues esa pregunta, digamos que hay muchos mitos en torno a las deudas. Hay quienes dicen que las deudas son malas, otros dicen que las deudas son buenas. Yo pensaría que la deuda no es ni mala ni buena, sino hacia dónde destinamos los recursos para lo que nos endeudamos. Vuelvo con el ejemplo del mundial. Si yo hoy pues, soy una persona que está trabajando, que pues no tengo digamos que gran patrimonio y asumo una deuda de 100 millones de pesos para irme para el mundial, vive una experiencia maravillosa, pero después de esos 30 días me va a quedar una deuda de 100 millones de pesos que seguramente voy a durar muchos años en pagar y seguramente en el futuro me puede generar algo de frustración porque me gasté la plata, lo pasé rico 30 días, pero quedé endeudado muchos años. Si esa misma deuda fuera de los 100 millones de pesos para un crédito hipotecario, para comprarte una casa, dejas de pagar arriendo, entonces con lo del arriendo pagas la cuota o pagas parte de la cuota y al final estás alivianando tu flujo de caja y te puede quedar más disponible y puedes tener seguramente más recursos para generar otros gastos o para empezar a ahorrar de poco para ir al próximo mundial, que es el ejemplo del fútbol, porque estamos en mundial en este momento. Entonces, yo diría, la deuda no es ni buena ni mala, o la deuda es buena, es más, me atrevo a aseverarlo. Lo que es importante es saber en qué me endeudo desde mi perspectiva. Si yo ando a pie, pues seguramente la deuda debería ser comprarme una moto, comprarme un carro, siempre la deuda en algo que permita mitigar mis gastos e incrementar mi patrimonio. Bueno, Juli, para llegar a uno de los bloques finales, ¿cómo lograr ese ahorro soñado para quienes ganan el mínimo, ganan poco o simplemente no tienen como esa dinámica del ahorro clara? Camila, ahí vuelvo y digo, y acá parece que estuviéramos derribando mitos. A veces la gente o creemos que para ahorrar hay que tener dinero y hay que tener muchos recursos. Y no, para ahorrar, digamos que hay que generar ingresos y hay que tener racionalidad con el gasto, racionalidad con las finanzas. Pero quiero ponerte un ejemplo muy chévere que me pasó ayer antier. Tuve que tomar un pickup, una moto taxi. Y me puse a hablar con el conductor de la moto y dentro de las cosas que hablábamos, él me contaba cómo es su dinámica del día a día del trabajo. Entonces él me decía, tengo días muy buenos, tengo días muy malos, pero me contaba, siempre ahorro. Si cuando el día es bueno, separo 12.000 pesos, me decía. Cuando el día es malo, trato de dejar 5.000 pesos como mínimo. Yo le decía, ve, tan chévere, ¿y para qué ahorra? Me contó, pues yo ahorro porque es que este trabajo me genera unos gastos. Cada tanto tengo que cambiar llanta, cada tanto tengo que comprar el SOAT. Y cada tanto, porque lleva 12 años trabajando en esto, he cambiado 3 veces de moto. Entonces mira cómo una persona que vive del diario tiene la capacidad de ahorrar cuando tiene inteligencia financiera porque él conoce cuáles son sus gastos, conoce también cuál es su flujo de ingresos y sabe determinar cuándo un día es bueno para él y cuándo un día es malo, pero aún así siempre hace el esfuerzo de ahorrar. Entonces él me decía, y una persona que seguramente no es profesional en finanzas, porque no tenemos que ser profesionales en finanzas para aplicar esa racionalidad, ¿cómo hace de bien el ejercicio de administrar su dinero? Él, cuando se le vence el SOAT, ya tiene el recurso, no tiene que afectar sus ingresos ni salir a pedir un crédito para pagar los intereses, porque es la magia del ahorro. Entonces, cuando se presentan esas inversiones y tú ahorras, el recurso ya está. Y si no está todo, está parcialmente. Entonces, si te tienes que endeudar, te vas a endeudar por menos recursos y vas a pagar menos intereses. Al final, el ahorro lo que hace es que te genera rentabilidad por donde lo miremos, por tener el recurso disponible y por la no necesidad de endeudarse. Ah, un chévere, terminó enseñando, ¿no? Sí, el pickup me dio una lección de vida en un viaje de 10 minutos. Muy bien, Julián. Bueno, yo creo que para ir finalizando ya nos queda una idea muy clara y es que el verdadero lujo va más allá de no solo gastar, sino que tener tranquilidad financiera. Si pudieras darle un solo consejo financiero a los jóvenes hoy en día que nos escuchan, ¿cuál sería? Yo lo resumo en racionalidad
en la administración del dinero. Si ustedes jóvenes hoy van a Google, van al diccionario de mi época, íbamos a ir al diccionario y busca la definición de la palabra finanza, van a ver muchas, pero todo se resume en administración del dinero. Las finanzas es la administración del dinero. Y al final, la administración es un proceso que tiene 4 o 5 actividades dependiendo del autor, pero siempre es planear, organizar, tomar decisiones y ejercer control sobre esas decisiones que se toman. Y ese proceso ocurre con el dinero. Jóvenes, si ustedes hoy trabajan, están generando unos ingresos. Si ustedes hoy reciben una mensualidad de parte de sus padres, están generando unos ingresos. Si a ustedes hoy les dan para el descanso en el colegio o en la universidad, están generando unos ingresos. Esos ingresos, poquitos o muchos, es la base de partida para saber cuánto puedo gastar. Si a mí al día me dan 5.000 pesos, yo no me puedo gastar 7.000 pesos porque entro en déficit. Ahí estoy mal. Si a mí al día me dan 5.000 pesos y yo me gasto 3.000 pesos, tengo que acomodarme en presupuesto para gastarme esos 3.000 pesos. Para el fin de semana puedo tener 10.000 o 12.000 pesos para salir a darme una vuelta y comerme un helado. Lo mismo pasa a todas las escalas. Entonces, el gran consejo que yo le doy a toda nuestra comunidad prosperando es racionalidad con el dinero. Muy bien, Juli, y muchas gracias por compartirnos tu consejo, tu conocimiento. Y yo también les digo que por eso también es tan importante acercarnos a entidades financieras, en este caso una cooperativa como Prosperando, que va más allá de un crédito, una cuenta de ahorros, que tenemos estos espacios para enseñarles en las redes sociales y también pueden acercarse a la asesoría para saber qué producto les conviene más y cómo empezar ese ahorro programado que es tan importante. O sea, si empezamos a ahorrar desde allá, imagínate la magia del ahorro en diciembre, por ejemplo. Así es, Camila. Y yo creo que extender la invitación a todos los que nos ven, a nuestros asociados, a los que no son asociados pero nos ven. Hoy tenemos una red de oficinas donde hay pues un personal dispuesto con toda esta información y estas buenas prácticas financieras. Tenemos nuestros asesores externos de microcrédito que están en los diferentes territorios, que además de colocar los créditos también están apoyando a esos micronegocios con esos consejos, con esos conceptos, porque al final la racionalidad con el dinero, tener esas buenas prácticas, nos llevan a eso, a planear nuestro futuro, a decir, hey, me lo merezco, pero lo voy a tener en el mejor momento. No me lo merezco, voy a salir a comprar hoy, me voy a endeudar, una mala deuda que me va a generar más gastos y que me puede dañar muchos aspectos de mi vida. Entonces, nada, la invitación es para todos nuestros asociados, nuestra comunidad prosperando, a que hagan uso de esos servicios que tienen en nuestras oficinas y desplegados pues por todo el territorio. Gracias, Juli. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se acerquen a Prosperando, conozcan nuestros servicios de ahorro, de inversión y que disfrutemos todos de este camino financiero. Prosperando, todos para uno. Vigilado Supersolidaria e inscritos a Fogacop.